Regresamos, gracias por estar aquí con nosotros, Julián Mejía, presidente de Renacer Lagunero, quien nos ha mantenido al tanto de estas semanas, de cómo avanza este proceso de metropolización en sus diferentes facetas, porque no es un asunto fácil, finalmente, porque tampoco los resultados, lo que se logre, sería algo menor, que finalmente sería homologar políticas públicas más acorde al desarrollo de la región, de las regiones, y que hoy pues son una necesidad vital en el país, la transformación para poder homologar políticas de trabajo, que no pase lo que ocurre aquí y en otras partes del país, donde cruzas un puente, cruzas un río y las reglas ya cambiaron. Cambia todo, ¿verdad? Y te tienes que enfrentar a una serie de trámites diferentes y que son un verdadero obstáculo para el crecimiento y para la convivencia social, Gerardo. Sí, efectivamente, en cualquier país civilizado tendríamos una comarca lagunera en apogeo, en crecimiento, muy bien integrada. Sin embargo, no es así. Por politiquería, por falta de coordinación y por falta de recursos, y también por la confluencia de intereses económicos y políticos que luego bloquean cualquier iniciativa. Claro. Hoy tenemos, por ejemplo, un Metrobús detenido. Es una inversión que implica más de 1,000 millones de pesos, que está parada y en constante deterioro aquí en Torreón. Claro. Cada vez que vengo o voy a Saltillo me doy cuenta de cómo están las terminales, las estaciones. No hay para cuándo avanzar este proyecto. Hay señalamientos de corrupción y sigue detenido. Ya teóricamente debió entregarse en 2018, septiembre, octubre. Tiene un desfase de más de 4 años y aún no hay señales de que continúe. Claro. Es un ejemplo de la mala coordinación, de las malas políticas públicas para que una comarca tan importante como la nuestra tenga ese tipo de servicios. Oye, y donde luego han prevalecido también los intereses partidistas, el hecho de que tengas un alcalde de un partido en un lado y de un partido en otro, los celos, los egos de los mismos gobernadores incluso, y como bien tú dices, son intereses políticos y a veces económicos los que juegan aquí, que no permiten esa ansiada regionalización o metropolización. Pero bueno, avanza, pese a todo avanza, Julián. Sí. Pues antes que nada, muchas gracias, Víctor, Gerardo, por la invitación, por el espacio, un saludo a los televidentes y decirte que avanza. Sí, ha habido una noticia muy positiva en los generó la semana pasada con respecto al avance de lo que se vendría haciendo, o lo que queremos que sea el Parlamento Interestatal y Metropolitano de la Comarca Lagunera. Parlamento Interestatal y Metropolitano de la Laguna, que hemos tenido oportunidad aquí de platicarlo en este programa. Y que viene siendo, digo, que no imaginen que va a ser un recinto, que va a ser un palacio, etcétera. Va a ser, es un mecanismo legislativo que facilita la colaboración interparlamentaria, en este caso de los congresos de Coahuila y el Congreso de Durango, precisamente para poder empujar, facilitar y agilizar los trabajos de homologación de marcos jurídicos para facilitar la coordinación y la gobernanza de la comarca lagunera. Por ejemplo, se ha dicho muchas veces, bueno, pues hay que homologar los marcos jurídicos, es algo lógico. Lo que no se había trabajado es el mecanismo, el andamiaje jurídico para que estos encuentros y estos diálogos interparlamentarios se dieran. Cuando hemos visto colaboraciones de diputados o de congresos de Coahuila y Durango, pues es muy raro, es como venidas de obispo, incluso hasta que se reúnan, ¿no? Y se reúnen más, yo creo que en fiestas de algún personaje o en un evento de carácter partidista algunos, que realmente lo que viene siendo establecer una agenda de trabajo para la comarca lagunera. Y lo que nosotros hemos buscado es que, estuvimos buscando la cuadratura del círculo, ¿no? De cómo se hiciera esto. Es que lo más práctico que encontramos es que se modifiquen las leyes orgánicas de ambos congresos para que las actuales comisiones de asuntos metropolitanos vean también temas interestatales y por lo tanto hay ejercicios interparlamentarios en donde se reúnen, discuten los temas de la comarca lagunera. Muchas de esas sugerencias de homologación van a surgir del presente ejercicio que está en curso para la elaboración del programa de ordenamiento metropolitano, que va a sugerir una serie de adecuaciones a marcos jurídicos. Eso constituye una agenda legislativa, pero a través compartida, pero a través también de estas modificaciones hay una obligatoriedad de trabajar los temas, de reunirse, de calendarizar reuniones
y de irlas sacando en curso. Entonces, eso no existía. Se elaboraron 2 iniciativas, 2 proyectos, uno para el Congreso de Durango, uno para el Congreso de Coahuila. Ya avanzó en Durango, la metió ante el Pleno del Congreso el diputado Eduardo García Reyes, que es a su vez quien preside la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso de Durango. Y bueno, pues ya se aprobó el que se analice la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias y la evalúa también la misma Comisión de Asuntos Metropolitanos. Entonces, las expectativas son muy buenas. Y en el caso de Coahuila, pues yo creo que será cuestión de semanas que se presente también una iniciativa equivalente para que la Comisión de Asuntos Municipales y Metropolitanos del Congreso de Coahuila se amplíe también esas facultades. Entonces, en eso vamos. Sí, yo lo veo muy retórico y también muy teórico. Hay un bloque que se va a oponer siempre a este tipo de iniciativas. El temor del gobernador de Coahuila y de Durango que la comarca se convierta en un estado. Si ustedes se integran a la comarca lagunera, el siguiente paso pudiera ser, según esa lógica, la independencia de Coahuila, que se cree el ansiado estado de la comarca lagunera. Mientras no haya un mandato superior federal que organice a los 2 gobiernos estatales, Coahuila y Durango, a los respectivos congresos, no va a avanzar. Hay un antecedente muy importante y muy valioso. En el gobierno de López Portillo se creó en La Laguna la Comisión de Conurbación de la Comarca Lagunera, un órgano técnico que le aportó a la comarca grandes beneficios. Por ejemplo, hoy, si no existiera el libramiento, que pasa por galerías, etcétera, estaría Torreón, Gómez Palacio y Lerdo saturadísimos, más de lo que están de tránsito. La ampliación de la pista de aeropuerto se creó como una obra propuesta por la Comisión de Conurbación de la Comarca Lagunera. Fue una ley federal que obligaba a un estado y al otro, a ambos gobernadores y a los poderes respectivos, a trabajar en una sola dirección. ¿Qué ocurrió? Lo que pasa siempre en México. Hay un cambio de gobierno, claro, y lo positivo se cancela, claro, y lo negativo se estimula. Entonces, qué bueno que hay grupos sociales que impulsan esta integración de la comarca lagunera porque hace falta. Sin embargo, hay resistencias políticas. O sea, de otra manera diría, el andamiaje legal y el andamiaje político actual, más que ayudar, como que frena, ¿no? Como que hay que ir en contra de eso. O sea, obstaculiza ahorita, o sea, porque ni siquiera existe una figura que aliente esos ejercicios interparlamentarios. No es retórico, es técnico después de un análisis de distintas alternativas. Por ejemplo, comento, en la legislatura pasada del lado de Coahuila, avanzó exitosamente, se legisló y se aprobó la creación de una comisión especial de grupos de trabajo, por ejemplo, en este caso interparlamentario. La metió Fernando Izaguirre y fue una iniciativa que impulsamos nosotros desde Relación Lagunero y la misma Universidad Iberoamericana. El tema es que al ser una comisión especial es una comisión temporal y se extingue al fin de esa legislatura y luego tienes que volver a empezar. A eso me refiero. Sí. O sea, en México somos expertos en crear comisiones para todos. Sí. Para todo que es una comisión. Dicen que si quieres frenar una iniciativa, crea una coordinación o una comisión. Sí, una comisión. Das una respuesta momentánea a una demanda sustentada que no llega a ninguna parte. No, por eso me refiero a que tiene que haber una instancia superior que obligue a los 2 gobiernos. Pero ahí también hay otra situación, Gerardo, que vale la pena considerar. Hay una realidad también. Hay una realidad y hay una circunstancia que cada vez nos abruma más. Y que vemos como mucho del estancamiento de la región se debe precisamente a que no avanzamos porque existe ese tipo de frenos por todos lados. Sí. Políticas públicas diferentes, maneras de ver la vida en sociedad diferente, obstáculos que le complican la vida al empresario, al comerciante, al ciudadano, al policía, al tema de la seguridad, al tema del agua, en donde todo es chocar con lo que está enfrente. Cuando no son del lado de Durango que chocan con nosotros, somos de Coahuila que choca con Durango. Y es un eterno que desgasta y nos retrasa. Yo creo que ahí se debe parte del retraso de esta región, ¿no? Sí, pues, sí, hemos tenido, y ¿no? de que estamos, todos los años son electorales, ¿no? Y eso siempre nos luego atrapa en esas dinámicas. Y luego los tiempos electorales no nos ayudan, además, un año sí y el otro también. Es la locura. Mira,
Con respecto a lo que decía Gerardo, que tiene que haber una instancia o una voluntad superior, en este caso la federación, que organiza y lo siente en la mesa precisamente para buscar una coordinación. Yo creo que hay motivos para ser positivos en cuanto a que si hay un horizonte de coordinación para la comarca lagunera. Yo creo que sí se va a ir dando. ¿Por qué? Porque se refirmó recientemente, en diciembre del año pasado, por fin, el convenio de coordinación interestatal para la zona metropolitana de La Laguna. Fue una iniciativa que la impulsa la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, sienta a la mesa a los gobiernos estatales, a los municipios, hubo voluntad. Se crean, eso establece la creación de una comisión de ordenamiento metropolitano, que es como una junta de gobierno de los actores en los distintos órdenes de gobierno. Se va a convocar un consejo consultivo y sale el plan de ordenamiento metropolitano. El tema que aquí se complicó y que es lo que platicamos con Sedatu es, si tú llegas con ese modelo a Jalisco o a Nuevo León, pues lo resuelves en el Congreso local, pero aquí por ser dos estados, entonces no se había contemplado ese mecanismo de coordinación y haz de cuenta que este es como el plus que se está trabajando. Esto se ha discutido ya con los presidentes de las comisiones de las juntas de gobierno, en el caso de Coahuila el diputado Eduardo Olmos y en el caso de Durango el diputado Ricardo López Pescador, con los presidentes de las comisiones de asuntos metropolitanos del Congreso de Coahuila y del Congreso de Durango, Raúl Onofre Contreras y Eduardo García Reyes, e incluso hasta con los estudios que hacen el trabajo de apoyo jurídico parlamentario, estudios legislativos de ambos congresos. Y nos ha acompañado, hay un acompañamiento de la Sedatu como acompañante, simpatiza, pero muy respetuoso de las soberanías y de las decisiones que se tomen para que esto se dé. ¿Qué expresa la Sedatu? Nos interesa, nos facilitaría mucho la tarea que se diera esto, porque efectivamente puede ser un cuello de botella el que no se resuelva esto en los congresos. Claro. Sí. Ahora, ¿tienen cuánto con ese trabajo? ¿Cuándo empezó? Esto lo empezamos desde, podamos decir, como hace 2 años y más, que fue exitoso en el sentido de que se crea esta figura de comisiones especiales para trabajo interparlamentario, interestatal en el Congreso de Coahuila, pero se extingue el FENECA, y lo que vimos después de análisis, junto con diputados salientes, como los actuales diputados, es que mejor alojar esto en una comisión existente, ampliando las facultades, como dicen los asuntos metropolitanos. Y quiero aprovechar para decir, esto no es pensar en un nuevo estado, esto es equipar a Coahuila y equipar a Durango con un andamiaje jurídico para poder tener esa colaboración en distintos temas. En uno muy claro, pues es la zona metropolitana de La Laguna, que la comparten, la viven, la sufren juntos y la tienen que resolver juntos. Pero al crear esta figura, pues no, como dijimos, es interestatal y metropolitano. Lo interestatal puede ser temas, áreas verdes, áreas protegidas, sectores productivas, temas carreteras, temas ecológicos, etcétera. Agua, seguridad. Etcétera. E incluso, pues por ejemplo, la colindancia que pueda haber en la región sureste con la parte de Nuevo León, ¿verdad? Entonces, verlo desde esa lógica, porque tarde o temprano se va a tener que crear un mecanismo que funcione. Y más aún, que en otras partes del país también se está trabajando en eso. Se está estudiando. Fíjate que, de veras, la invitación a los legisladores de Coahuila y de Durango de que se vean en la historia de ambos estados, equipando a nuestros congresos, a nuestros estados con un andamiaje de esa naturaleza, y hagan historia, porque esto se ha discutido. En el caso, hubo un ejercicio hace unos años, le llamaban Parlamento Metropolitano, pero no porque se creara la figura, sino porque reunieron a parlamentar legisladores, alcaldes, figuras, expertos de la Ciudad de México, del Estado de México, de Hidalgo y de Morelos, y perfilaron lo que pudiera ser un organismo, un mecanismo de esta naturaleza, pero no lo han resuelto. Yo soy muy escéptico en este tipo de iniciativas, ¿sí? Por la experiencia histórica. Claro. Y a los diputados no les interesa pasar a la historia haciendo cosas buenas. Les interesa pasar a la historia aprobando la deuda pública de Coahuila, por ejemplo, que le endilga a los coahuilenses 40,000 millones de pesos que aún debemos. Se endeuda Coahuila con 40,000 millones de pesos. Se han pagado 40,000 millones de pesos de intereses
¿Cuánto se deben? 40,000 millones de pesos. Sí, 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 entiendo. Y varios diputados de esta legislatura aprobaron la deuda de los Moreira, Sí, aprobada sin consultar al Congreso. Si hubiera, me parecía más práctico, juntar a los alcaldes de la comarca lagunera de Coahuila Durango, de los gobernadores, directamente, que son los ejecutivos, porque acá son muchas disgresiones. No digo que el propósito sea malo, al contrario, es muy positivo y es incluso insoslayable, inaplazable, pero no hay voluntad política. ¿Cuál ha sido el reclamo de los laguneros con respecto a Durango y a Saltillo? La falta de inversión, claro. que las inversiones importantes empresariales, industriales, se llevan en la capital de Coahuila y de Durango. Ahí está el rezago. Veamos a Torreón cómo está hoy, Gómez Palacio hoy, con respecto a Saltillo y con respecto a Durango. Sí, hay un rezago impresionante. Decía la profesora Elvester que no es ningún personaje digno de mencionar ni de recordar, que en este país lo que avanzan son los proyectos personales, no los proyectos de Estado ni de gobierno, Sí, ¿no? Que siempre es la agenda del político en su tiempo y en su momento. Sí, Y me ojalá queda que- claro que nos faltan estadistas, ¿no? Con miras de grandeza que digan, no voy a pensar en mí, en mi siguiente cargo, sino en el futuro de la región. Sí. Pero sin embargo también pienso, Gerardo, que ya cada vez hay, que estoy de acuerdo con lo que tú me dices, pero siento que esto tiene que ir cambiando. Tenemos que empujar a que vaya cambiando y encontrar las formas de que se vaya construyendo un nuevo país más Sí. acorde a las circunstancias. En la comarca lagunera ha habido impulso importante del gobierno federal coyuntural. En el 36, con la reforma agraria, que al presidente Cárdenas le importaba mucho que este proyecto social tuviera éxito. Se vuelca el presupuesto federal en la comarca lagunera y destaca la laguna por encima de la capital de Durango y de Saltillo. Tiene una gran fuerza, un gran auge. Termina el ciclo algodonero, viene la crisis. Salinas de Gortari viene en campaña a San Pedro, lo apedrean y por un motivo de orgullo personal crea el Plan Nueva Laguna, que genera algunas obras importantes y luego se olvida. Hoy el presidente López Obrador está tratando de integrar a la laguna a través de Agua Saludable, un proyecto que implica 10,000 millones de pesos. ¿Cuándo los hubieran juntado Coahuila y Durango? Nunca, porque no los tienen. Claro. Pues tiene que haber ese entramado institucional federal. Claro, que, totalmente. insisto, convoca a los gobernadores, a los Que- alcaldes. que ¿Qué sería es lo la- que se está haciendo con el tema del convenio de coordinación interestatal para la zona metropolitana de La Laguna? Que viene, lo empuja el mismo presidente López Obrador a través de la SEDATU. Y los gobiernos estatales y los municipales hay que reconocer, han mostrado muy buena disposición de reunirse. De hecho, están trabajando en la elaboración del programa de ordenamiento metropolitano que ya guiará las instituciones, ¿sí?, de alcance metropolitano y los proyectos de alcance metropolitano. Es cierto, legisladores por lo general entran en la pragmaticidad, en la inmediatez, en la continuidad de sus carreras políticas, en lo que les dictan o es la agenda de lo que en ese momento le es prioritario para su partido y para el gobernante en turno. Pero sí hay raras ocasiones, precisamente por temas coyunturales, de crisis, etcétera, en donde sí se tienen que tomar decisiones de Estado, ¿sí?, y que perfilen más o menos instrumentos para gobernar o hacer operables nuevas realidades. En el sentido de eso, véanse en la historia, es por dar por sentado de que están en lo inmediato, en lo urgente, en lo que es prioritario para la agenda inmediatista, pero este asunto, les voy a decir, va a ser urgente y va a ser prioritario, les voy a decir por qué. No, ya es. Ya es, pero también desde un punto de vista muy práctico. Si no contamos con eso, no salen de forma ágil, no quiero decir que no puedan salir las homologaciones, pero no salen con agilidad y rapidez, y que salgan a tiempo para que coincidan con, en calendario y en fechas con la elaboración de los programas de ordenamiento metropolitano y los municipales. Porque tú puedes hacer un documento muy bonito, muy bien perfilado, pero como no le diste las adecuaciones jurídicas, no lo haces ejecutable. Y al no hacer ejecutable y tener esos amarres jurídicos, no están alineados, al no estar alineados los planes, no te pasan una evaluación que se llama dictamen de congruencia. Y la dictamen de congruencia es si están alineados los planes. Bien. Si no están alineados los planes, no puedes bajar el dinero. Pues vamos a ver, Sí, al final del día es eso, mi querido es el Gerardo, recurso. los Es el recursos. recurso, sí. Y Sí, te voy a es decir eso. algo, no hay No bajas la no hay lana. nada que una más Puedes tener a los grupos más disidentes puedes tener que las bolsas. un tratado impecable técnicamente
y sin recursos. No, sin recursos. Es para la que historia. que es otra gran frase del sistema archivos. político mexicano, ¿no? Un proyecto que no tiene recursos o que no aspira a recursos no llega a nada. No llega. Y el Julián, espacio, muy nomás bien. para tener, el espacio para llevarle a los gobernadores y a los alcaldes este proyecto que lo evalúen, ya existe, que es la Comisión de Ordenamiento Metropolitano, y que está la sede. Hay que aprovechar, hagan suyo el espacio, denle vida, que no sea nada más un espacio formal, sino que sea un Bien. espacio vibrante. Bien, nos mantienes al tanto, ¿eh? Claro, muchas gracias. Yo ahí sí disiento de Gerardo, soy optimista, creo que puede haber un futuro cercano. Tú nos has estado ahí informando de esto y también quiero que se haga realidad. Y ojalá no choque con tanta historia que tenemos, que ya lo sabemos, cómo se forman nuestros políticos, nuestros gobernantes, sus celos, sus egoísmos, sus ambiciones, terminan chocando con lo que eso es beneficio para la Sí, sociedad. aquí está no ver, no creer. Ver, no creer. Muy bien, nos tienes al tanto, Julián. Muchas gracias. Gracias. Una pausa, estamos de regreso. Igualmente.